Bien. Pues gracias por recibirme acá, por invitarme a su programa. Como siempre, un saludo a Dario, aunque no esté aquí, está en espíritu, y a toda su audiencia. Bueno, ustedes saben que nosotros, desde el Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y desde el Observatorio Educativo, desde que en el año 2024 aquí se propuso la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior, nos opusimos. De hecho, realizamos varios eventos nacionales con expertos locales e internacionales, fundamentando por qué no era factible esta fusión. Yo mismo traje al país los últimos estudios de la UNESCO, en particular un estudio que se llama Merging Ministries of Education, fusionando ministerios de educación, que es un estudio internacional de la UNESCO, donde se demostraba que esas fusiones en el resto del mundo no habían funcionado. El último país que se aventuró a fusionar ministerios fue Malasia en el año 2014, que intentó fusionar su Ministerio de Educación Superior con su Ministerio de Educación Escolar, y en el año 2015 tuvieron que revertirlo. O sea, la investigación científica te dice que la clave no está en una fusión, sino en una transformación de los sistemas educativos. Aquí yo tengo el decreto 580-24, que fue aquel decreto que se utilizó para proponer esa fusión. Y en su artículo número 1 se decía lo siguiente: se dispone la creación de una comisión especial para coordinar los procesos administrativos y legales relativos a la fusión de los ministerios de educación y de educación superior. Punto. O sea, este decreto era algo arbitrario. Era más como un decreto de una dictadura. Se dispone a fusionar ambos ministerios. Y para esto, el decreto te creaba una comisión donde hay o había 12 miembros, y de estos, 9 eran representantes de un solo sector: los rectores universitarios. Como que el sistema educativo de este país solamente lo componen las universidades, lo cual es totalmente falso. De hecho, aquí tenemos más de 2.7 millones de estudiantes que van al sistema escolar. El sistema universitario es infinitesimal comparado con el sistema escolar. Además de que debo recordarles a todos que la Constitución de la República Dominicana lo que garantiza es una educación escolar. La educación superior realmente no es el derecho constitucional, sino la educación escolar. Pero el punto es que este decreto del año 2024 simplemente indicaba que había que hacer la fusión, y para eso designaba una comisión de 12 miembros, de los cuales 9 pertenecían a un solo sector. En contraste, ayer se aprueba el decreto 309-26. Y cuando usted lee el mismo artículo número 1, que habla sobre el objeto de este decreto, se crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa. Aquí no se está hablando de una fusión, se está hablando de una transformación. Dice acá, con el objetivo de diseñar las bases para la conformación de un sistema nacional integral de educación, no un sistema fusionado, orientado a un nuevo modelo educativo y su articulación con la ciencia, la tecnología y la innovación, así como elaborar un anteproyecto de educación integral. Pero ¿cómo propone hacerlo? A través de un comité consultivo y de un comité técnico. Y dice que va a ser integrado por expertos de distintas áreas encargados de apoyar a la comisión ejecutiva. ¿Quiénes son la comisión ejecutiva? El ministro de Educación, el ministro de Educación Superior, el ministro de Administración Pública y la directora general del Infotep. En el decreto anterior solo habían 2 instituciones. Acá te habla tanto del Ministerio de Educación Superior, el de Educación Escolar, el de Técnico Profesional y el de Administración Pública. Este es un decreto muy distinto, es una propuesta muy distinta, porque aquí lo que se propone es una consulta nacional y un diseño técnico asesorado por expertos, no por un sector de intereses. ¿Cuál fue siempre mi argumento? Que aquí lamentablemente el 4% intentaban asaltarlo: el sector de la educación superior. Y con este decreto, al sacar precisamente de la comisión ejecutiva a ese sector y a ese grupo únicamente, se está abriendo las puertas a que todos los sectores y los especialistas del país podamos participar acá. Y si aquí lo que se está proponiendo es una consulta,
y una propuesta técnica. Esto debe basarse en las evidencias y en la investigación educativa, no en los intereses de un sector. O sea que por lo menos este decreto yo lo veo como un triunfo de quienes luchamos en contra del asalto al 4% para la educación y en contra de la fusión, porque en su artículo número 9 dice, se deroga el decreto 580-24 que creaba una comisión especial para coordinar los procesos de fusión de los ministerios de educación y de educación superior. Yo quiero felicitar a todas las instituciones, a todas las figuras, a todos los gremios que en conjunto nos opusimos a la fusión. Ahora nos toca a nosotros no dejárselo a otros sectores, participar en las propuestas, las investigaciones y las discusiones que van a generar entonces la propuesta de un sistema educativo integral. Así es. Bueno, Juan, tú sabes que el tema de la educación en República Dominicana ha sido un tema que por años hemos vivido transformaciones. Sabemos que la República Dominicana existen las limitaciones en cuanto a lo que es la realidad, que comparándonos con otros países, tenemos limitaciones a nivel de ciencia, a nivel de tecnología, investigación. Partiendo justamente de este nuevo decreto presidencial que habla sobre integrar el sistema educativo, ¿cuáles son los principales retos que tiene actualmente la educación dominicana por enfrentar, partiendo justamente de la realidad de los docentes, la realidad que tenemos a nivel de limitación de investigación y también cómo poder integrar a la población en los procesos educativos? Mira, lamentablemente hay demasiada gente que yo los tildo de sufrir del síndrome Dunning-Kruger, que es el síndrome de hablar de temas y de cosas que realmente no dominan ni técnica ni científicamente. Y aquí una de las problemáticas que tenemos con la educación es la impericia. Gran parte de las personas que han dirigido la educación dominicana no son verdaderos expertos en educación. Y en lo que se enfocan es esencialmente más en temas de gestión, de gobernanza, de política, que al fin y al cabo ignoran lo más importante, que es el fin de la educación. El fin de la educación es el aprendizaje. Y para tú lograr mejor aprendizaje en la educación pública, tú tienes que enfocarte en los procesos de calidad educativa. Aquí el problema nunca ha sido el diseño en sí del sistema, sino su ejecución. Hace ya 30 años que la Ley General de Educación contempla en sus artículos 58 y 59 13 factores ligados a la calidad de la educación. Y en los pasados 30 años, desde que se aprobó la Ley 6697 de educación, nunca en este país se ha logrado cumplir con esos factores de calidad. El mayor reto que tiene el sistema educativo dominicano es la calidad, pero la calidad es un fenómeno multifactorial. Lo más importante comienza con lo antropológico, la naturaleza del sujeto y de la sociedad donde se aprende. Porque el aprendizaje es un fenómeno neurobiológico, psicológico y social. Entonces, cuando tú presumes que un estudiante va a ir a una escuela y que va a aprender simplemente porque va a la escuela, cuando no se han creado ni las políticas, ni los procesos, ni las condiciones, ni los programas, ni los insumos adecuados, la educación dominicana fracasa eternamente. Lo primero es que no han entendido el marco de la educación moderna, que siempre se enmarca en lo que es algo ecosistémico, integral y complejo. Todas las teorías del aprendizaje están dentro del enfoque del pensamiento complejo, pero aquí todo lo quieren minimizar y lo quieren fragmentar. ¿Qué propone este anteproyecto? Por lo menos este decreto empieza con el enfoque correcto. Aquí no puede haber una imposición de una fusión. Si vamos a mejorar el sistema educativo, aquí tiene que haber un debate de especialistas reales, no de activistas políticos, que son los que más han incidido en la educación dominicana, no de grupos de intereses económicos y empresariales. La educación es una ciencia, pero aquí la tratan como parodia, como el capricho de la gestión del momento. Si comenzamos con el estudiante y su aprendizaje,
hay algo tan básico, señores, como la alimentación. La escuela moderna está llamada no solamente a enseñar, sino también a contener y a alimentar. Y los niños de este país reciben una pésima alimentación escolar. Un cerebro sin los nutrientes necesarios nunca va a agotar los procesos neurobiológicos y cognitivos, ni siquiera afectivos necesarios para lograr ese fenómeno que se denomina el aprendizaje. Pero hay otro tema, el manejo de la gestión escolar. Señores, cuando ustedes analizan qué es una escuela pública, es un lugar lúgubre. Las escuelas públicas acá no son atractivas. Yo dirijo un colegio bilingüe internacional en educación privada. Y yo les puedo decir que en realidad es el mismo currículo, es el mismo sistema educativo. ¿Y la diferencia es? Los procesos, los insumos, las condiciones, la supervisión y el control de la calidad, los programas, cómo se desarrollan. Porque aquí, por muchos años, se han hecho propuestas para transformar el sistema educativo. Y debo aclararles algo. Todas las transformaciones educativas atravesan 3 etapas. Diseño, que es lo que se quiere hacer aquí. Ejecución y evaluación. Donde siempre ha reprobado el gobierno que sea de turno es en la ejecución. ¿Por qué reprueban en la ejecución? Porque tú puedes concebir y diseñar un nuevo sistema educativo. Pero ¿dónde están los procesos, las políticas, los actores, los sistemas de supervisión y control de la calidad, de evaluación, de investigación para la acción? La educación es una ciencia. Ahí, Y aquí olvidan todo eso a la hora de llevar a la ejecución lo que se ha concebido como una visión. Aquí el problema no es de visión. Todos sabemos muy bien qué es lo que se necesita hoy en la vida, cuáles son las competencias del siglo XXI, hacia dónde se encamina el modelo productivo y económico de este planeta después de la inteligencia artificial, de la automatización, de la globalización. El problema es que eso solamente se combate con los programas educativos adecuados. Y para eso, tanto la calidad como la gestión son indispensables. ¿Sabes, Juan, que quería justamente ahí, en este abordaje que estás haciendo, destacar, y partiendo de tu experiencia con sistemas educativos, cuando vemos, por ejemplo, países desarrollados, ¿qué observamos? Que las universidades son centros de pensamiento, donde los estados van y buscan las soluciones a los problemas, justamente en las universidades, que es donde están, vamos a decir, los cerebros mejores amueblados para lograr desarrollo sostenible en el país determinado. Ahora bien, ¿qué pasa en República Dominicana? Tenemos, por ejemplo, una ley que establece que el Poder Ejecutivo cuenta con la asesoría de un rector de una universidad estatal. Al mismo tiempo, tenemos universidades que cuando vemos la inversión que hacen en investigación es paupérrima, donde se supone que tenemos que tener personas investigando de cómo solucionar los problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la República Dominicana, ese modelo educativo, sea como donde todo el mundo ponga los ojos y diga, aquí es donde tenemos las soluciones para transformar a la República Dominicana? Tú hablabas de países desarrollados. ¿Por qué son así los países desarrollados? Porque en esos países ya los sistemas educativos escolares tienen las garantías básicas de operación. Aquí no. De hecho, aquí han hecho lo opuesto. Debo aclararles algo. Las universidades no son especialistas en educación escolar. Y aquí han dedicado los últimos 25 años a poner en manos de universidades temas escolares y han fracasado. Desde el intento fallido de Ángel Hernández, el exministro, de asignar la elaboración de los libros de texto a las universidades, cuando las universidades ni siquiera han sido capaces en este país de crear sus propios libros de texto de educación superior, hasta la ejecución de programas escolares en los cuales las universidades no tienen ninguna pericia. Siempre he dicho que no podemos confundir la dicotomía entre la andragogía, que es la educación superior, y la pedagogía, que es la educación escolar. Aquí el tema no está realmente en las universidades. La solución a la mejora del sistema educativo dominicano no está en las universidades dominicanas. Vamos a estar claros, porque es que lo que aquí se propone con este decreto, hasta donde yo puedo interpretar,
es sí poder llevar a cabo un sistema educativo de calidad. ¿A través de qué? De la integralidad. ¿Qué es lo que propone Bronfenbrenner? Pero ¿de qué forma? Tú tienes que poder conjugar el macro, que son las políticas, que es el acuerdo, la ley, la gestión general del sistema, con lo meso, que es la gestión escolar comunitaria y la ejecución de esas políticas, y lo micro, que es llevarlo al aula, al hogar, al aprendizaje. O sea, esa conjugación de lo macro, meso y micro en la práctica es lo que genera calidad educativa. Primero aquí hay que poder garantizar condiciones básicas, operativas en la escuela. Aquí no podemos tener a cientos de miles de niños sin libros de texto, sin dispositivos adecuados, sin una alimentación adecuada, con un mobiliario escolar que no es el adecuado, con problemas de iluminación, de ventilación, de higiene, de agua, de sobrepoblación áulica. Hoy se queda más de 500,000 de niños fuera de la escuela. ¿Por qué? Por un problema de mala gestión financiera administrativa en el área de construcciones escolares y un pésimo manejo de la calidad del gasto del 4% para la educación. ¿Cómo tú corriges eso? Primeramente con gestión de calidad, supervisión y control, con evaluación y sobre todo con también consecuencias. Mira, una de mis principales propuestas para transformar la educación dominicana es que este proyecto te habla de que se va a generar una nueva ley para la calidad de la educación. Yo propongo que la violación a la Ley General de Educación tenga consecuencias penales. Aquí la corrupción ha arruinado la educación dominicana. Aquí yo he participado por años. Disculpe, pero que esas consecuencias penales sea a la violación de la ley actual o que quede explícitamente establecido en la ley que se vaya a proponer. En la que se va a proponer, porque la actual no lo contempla ya. Entonces, para mí, una de las principales transformaciones y uno de los principales aportes que debe tener una nueva Ley General de Educación es la incorporación de consecuencias penales por la corrupción y la violación a la ley de educación. Porque es que, señores, aquí tenemos un 4% ya, hace más de 12 años. Y lo primero es que ese 4% solo se ha ejecutado en un solo año. De esos 12 años, aquí nunca se había ejecutado el 4% hasta el año de la pandemia. Y antes y después de la pandemia, lo que hemos tenido es una subejecución presupuestaria de decenas de miles de millones de pesos cada año. En los últimos 5 años, aquí se ha dejado de ejecutar más de 50,000 millones de pesos del presupuesto de educación y las escuelas operan en condiciones de miseria. Eso es lo que te dice que tenemos una pésima gestión pública en la educación. Quiero justamente ahí, Juan, partiendo de tu experiencia, yo recuerdo que cuando se logró el apoyo, cuando se logró el acuerdo, donde los candidatos de ese momento, año 2011 me parece, que estaba el Danilo Medina, Hipólito Mejía y también otros que iban a competir por la candidatura presidencial, lograron el acuerdo de apoyar el 4%. En el año 2012, el presidente Danilo Medina llega a la primera magistratura y se inicia un inicio de lo que es el aporte del 4%. Había entonces un dilema. ¿Dónde invertimos este dinero? Tenemos que capacitar a los docentes versus tenemos que tener condiciones ambientales para que los niños puedan recibir educación. ¿Qué observamos durante ese periodo? La decisión de construir aulas. Todo el enfoque fue construir aulas. Aquí se inició un proceso. Eso es un mito, perdón que te interrumpa. Eso es un mito. Yo te voy a hacer una anécdota. Infraestructuras, hemos visto muchas infraestructuras que están abandonadas, que todavía hoy se solicitan para darle uso a que fueron destinadas del presupuesto del Ministerio de Educación. Si es cierto, no hubiéramos iniciado este gobierno con un déficit de más de 10,000 aulas. Yo te voy a explicar lo que pasó ahí. Mira qué casualidad. Lo primero es que Leonel Fernández en un momento dijo que el problema no era el dinero. Leonel Fernández estaba totalmente equivocado. Porque cuando llegamos precisamente a 2012, como tú dices, al igual que hoy, lo que teníamos era una escuela pública de miseria. Ojo, que es lo mismo que tenemos hoy.
Además, te puedo decir algo, porque yo digo que esto debe tener consecuencias penales. Porque aquí en 1997 se aprobó la ley que decía que había que asignar el 4% a la educación. Y tuvimos que esperar 13 años para que un gobierno lo cumpliera. Wow. Ese tipo de violación debe tener consecuencias penales. Usted no puede simplemente decir, no, yo no voy a asignar el 4% cuando la ley lo establece, porque entonces si usted viola la ley, usted está delinquiendo. Y eso debe tener consecuencias penales. Ahora bien, mira, lo que pasó con el 4% para la educación, cuando se asignó el 4%, ¿era un especialista en educación el ministro? No. El ministro de ese momento Amarante Barret. Un abogado sin ningún tipo de experiencia en gestión. Oye, lo peor, salimos del abogado. ¿Quién fue el siguiente ministro? Un arquitecto, Navarro, sin ninguna experiencia ni pericia en educación. Salimos del arquitecto. ¿Quién fue el ministro? Pero tengo entendido... Peña Mirabal, perdóname. ¿Qué era Peña Mirabal? Pero Navarro es docente en la UAS. Señores, por favor, es que vuelvo a lo mismo. Lo primero es un docente universitario que ni siquiera es especialista en andragogía. No tiene nada que ver con la gestión escolar, por favor. Para usted trabajar, mire, yo trabajo como acreditador internacional de sistemas educativos con la acreditadora más grande del mundo, que es Cognia. Y me ha tocado viajar a muchísimos países, acreditar, desarrollar y establecer estándares para sistemas educativos. En el resto del mundo, quienes trabajamos educación escolar, somos del área escolar y especialistas en esa área. Ni Navarro, ni Amarante Barret, ni Peña Mirabal, que era un contador, también, nunca en su vida habían trabajado, escúchenme, nunca en su vida habían trabajado en el área escolar. Ojo, ni tenían ningún tipo de experiencia escolar, ni eran docentes. Si tú eres un contador y tú vas a dar clases de contabilidad a una universidad, eso no te hace un maestro. Ojo, y más en este país, donde las universidades no se ocupan de especializar en andragogía a quienes enseñan a nivel universitario. Ojo, es que la gente cree que la educación se maneja por puro conocimiento. Mira, hace ya... Empírico, usted quiere ser docente universitario y ya es docente universitario. Porque mira qué es lo que pasa. Aquí pasamos, hace 20 años, de un enfoque basado en el dominio del contenido a un enfoque basado en el desarrollo de competencias. Para usted ser un verdadero maestro, usted tiene que saber hacer, saber ser y saber convivir. Usted tiene que saber sobre enseñanza-aprendizaje. Hay un tema de metacognición en esto. El hecho de que yo sea un especialista en computación no me hace un maestro en computación. Y yo siempre digo eso. El modelo universitario no es un modelo de enseñanza realmente que se base hoy en día en temas como la andragogía, que no son especialistas. Las universidades de este país, en términos de calidad, tienen mucho que rendir cuentas. Claro, estoy generalizando, porque hay todo tipo de universidades. Pero debo aclararte lo de la construcción. Aunque llegamos a 2019, 2020 con unas 20,000 aulas construidas, que es el récord más grande que ha tenido la historia dominicana, ninguna otra gestión construyó más aulas, ni ha construido más aulas que la que construyó Danilo Medina. Pero él lo mencionó, que se enfocó en construir aulas. Sí, pero sin embargo... muchas inhabilitadas, no contaba con la con los maestros, aulas, no fueron terminadas en un 100%, se encontraron las edificaciones, mira, unas en mal estado. Yo estaba ahí en 2012, cuando se hizo la determinación que aquí hacía falta 30,000 aulas para cubrir el déficit. De eso hace 13 años. Pero llegamos a 2020 y no se completaron 20,000. Ojo. Entonces, ¿cómo es que tú gastas el presupuesto para construir 30,000 y solo construyes 20? Es falso que solo se enfocó en construcción, porque nos dejó un déficit. Ahora bien, el problema no es el gasto, es la calidad del gasto. Ok, tú lo gastaste en eso, pero eso es falso, que fue solo construcción. Eso es un mito. Claro, lo que más se resalta es esto porque hacían falta. Pero señores, hoy, 2026, aquí todavía hay un déficit de más de 5,000 aulas. Profesor, usted hablaba, quiero continuar en esa misma línea, de la falta de auditoría, de control y demás, porque sí contamos con esos recursos a través de del 4%. Sin embargo, el Ministerio de Educación tiene una dirección llamada Dirección de Fortalecimiento y Supervisión Educativa. Esa dirección, según su nombre, no trata precisamente de verificar que los procesos se estén ejecutando. Peor de ahí. Aquí hay un viceministerio de supervisión y control de la calidad, del cual depende ese departamento. Y hay una dirección de infraestructura escolar también, que se ha fragmentado. Aquí hay un viceministerio de supervisión y control de la calidad, que es la instancia que está por encima de esa que tú has mencionado. Pero eso es simplemente nominal.
en los hechos es donde está el problema. Vuelvo al tema. El problema de este país no es simplemente el diseño de un sistema integral, sino crear los mecanismos para que ese sistema que se diseña se ejecute. Aquí donde se queman todos los gobiernos y todos los ministros de educación es en la ejecución, no en la visión. Aquí todos sabemos que hay que mejorar la educación. Ahora, ¿por qué se queman? Primero, porque no son verdaderos especialistas en educación. Por la corrupción gubernamental. Porque ceden al final a los grupos de intereses. Aquí, por ejemplo, el director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, ha permitido que en los pasados 6 años instituciones multinacionales como el PNUD tengan decenas de miles de millones de pesos en contratos en el Ministerio de Educación al margen de la ley de compras y contrataciones. Así lo ha tenido el UNICEF, así lo ha tenido la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos. Instituciones que no son verdaderas especialistas en temas educativos, manejando decenas de miles de millones del presupuesto de educación al margen de la ley, y el director de compras y contrataciones públicas se hace loco, se dedica a otras cosas. O cuando lo descubren, por ejemplo, como lo del INAVIE. Entonces tú hablabas de calidad, del gasto, de seguimiento, de supervisión. Una nueva ley, el diseño de un nuevo sistema integral de educación debe garantizar primero que las decisiones educativas se basen en la investigación, en la evidencia, no en el capricho del ministro del lugar. Segundo, que este país sea dirigido por verdaderos expertos en el área de educación. Porque tú me hablaste de un periodo de gobierno donde tuvimos 3 ministros y ninguno era especialista en educación. Los 3 primeros ministros que manejaron el 4% eran un abogado, un arquitecto y un contador. Eso es inadmisible. Profesor. Porque es un mito, dije, que el problema es simplemente la gestión o la gobernanza. Déjeme, sí. Permítame y excúsenme. Déjala a ella porque ella no ha preguntado nada. Lo que pasa es que tenemos que ser respetuosos de los tiempos y los espacios. Y en este preciso momento vamos a dejar ahí en pausa la pregunta que le va a hacer Génesis, porque vamos a ir a una corta, interesante pausa comercial. Ustedes se mantienen ahí en expectativa porque estamos hablando en este espacio, La Mañana con Dari, de educación, tanto a nivel inicial como superior, ciencia y tecnología. En breve regresamos y se mantienen ahí. La conversación. Y seguimos aquí en La Mañana con Dari Terrero, hoy viernes 8 de mayo del año 2026, y justamente estamos hablando de educación. Recordarles a ustedes que en el día de ayer el presidente de la República emitió un decreto donde queda derogado el decreto que generaba o iniciaba un proceso de fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. También cuando se había creado a través del decreto anterior una comisión integrada por 12 personalidades vinculadas al sistema educativo dominicano. Y ahora con este nuevo decreto se habla justamente de integrar el sistema educativo dominicano. Y en ese sentido está con nosotros Juan Valdés, quien ha estado justamente dilucidando con nosotros todo lo relacionado al sistema educativo dominicano, las falencias, también las oportunidades que existen en este importante sistema educativo que tiene un valor importante en materia social. Y justamente Génesis Fermín había quedado pendiente de hacer una pregunta a Juan Valdés, quien antes de irnos a la pausa quería que Génesis le tirara la pregunta, déjala hablar. Sí, porque Génesis tiene derecho a participar. Claro. Entonces, y lo ejerzo. Sí, profesor, primero gracias por acompañarnos. En definitiva, todos estos conocimientos han sido bastante oportunos. Usted ha compartido algunos retos que ha presentado el sistema educativo desde los últimos 25 o 30 años. Tiempo que también tiene algunos programas que usted ha impulsado, como por ejemplo el de Inglés por Inmersión y otros programas técnicos del mismo Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Si de usted dependiera en este momento la decisión de o fusionar ambas instituciones o fortalecer cada una por individual, ¿qué decisión usted tomaría en este momento? Yo creo que la decisión que se ha tomado mediante ese decreto es la correcta, porque aquí primero el decreto anterior no mencionaba al Infotep. O sea, el subsistema de educación técnico profesional no estaba contemplado acá. Y si a lo que se apuesta es a desarrollar un sistema educativo integral, debe haber esa coherencia interinstitucional desde la educación inicial, que comienza a los 45 días de edad,
hasta la educación superior y aquellos que no van a ir a la universidad, porque no todos tienen que ir a la universidad. Por eso está la educación técnico-profesional. Yo creo que aquí la integralidad, no la fusión, es la clave. La conexión interinstitucional y la integralidad. Es decir, fortalecer cada una por separado. Es que cada una está diseñada, tiene su ley, tiene su normativa por separado, pero sí debe haber una integración. Y a lo que este decreto aparentemente aspira es precisamente que haya esa coherencia interinstitucional. Esa integralidad es necesaria porque el paradigma fragmentario en el que se ha manejado la educación dominicana, con evidencia empírica te dice que no ha funcionado. No tenemos un mejor sistema educativo. ¿Qué es lo que a mí más me interesa de este decreto? Es que es una apertura a la participación de los verdaderos especialistas en educación. Aquí los mayores especialistas en educación no están en las universidades, están a nivel escolar. Y el mayor reto de la educación dominicana está a nivel escolar. Y creo que debe haber una mayor participación de los especialistas de ese sector, aunque esto propone una consulta sectorial. Cada uno de los sectores va a presentar, va a debatir y va a tratar de contribuir con sus aportes en lo que ellos entienden que debe ser un sistema educativo de calidad. Yo creo que aquí el centro debe estar en la calidad y en el aprendizaje, que es lo que mucha gente ha olvidado. ¿Cuáles son las políticas sociales, educativas y económicas que garantizan aprendizaje, tanto a nivel inicial, primario, secundario, técnico, profesional, como superior? Centrarse en la naturaleza del aprendizaje es vital para esto. Centrarse en las políticas sociales. Ojo, la gente no entiende que para que haya un sistema educativo de calidad debe haber la conjunción de 3 políticas: la educativa, la social y la económica. Porque el sistema educativo es integral. El ser humano no aprende en la escuela, que es otro mito. Lo que propone hace 30 años ya el sistema educativo dominicano es lo que se conoce como el constructivismo social, como el paradigma en el cual se sustenta la enseñanza y el aprendizaje. La escuela es un lugar donde tú propicias situaciones significativas de aprendizaje, pero el niño no es que aprende en ese momento. El niño tiene que tener vivencias fuera de la escuela. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, en términos antropológicos, dada la naturaleza de la familia, de la comunidad donde está inserta la escuela, las escuelas públicas deben tener trabajadores sociales que visiten a las familias, a las comunidades, a los hogares. El hecho de que gran parte de las familias que van a las escuelas públicas sean monoparentales, una madre soltera, un padre soltero, implica que el Estado, tú hablabas de países desarrollados, ¿cómo funcionan? Esos son mecanismos. El otro tema esencial, señores, es la investigación y la evaluación. No podemos seguir tomando medidas porque el ministro que llegó se le ocurrió que hay que hacer nuevos libros de texto, simplemente porque él se le ocurrió que hay que favorecer a un sector o a una industria, sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de levantamiento, sin evidencia, por el capricho de un funcionario público. Eso aquí tiene que acabarse. La investigación, las evidencias deben ser lo primario para tomar decisiones educativas. Sabes, Juan, que en la República Dominicana, en los últimos 15 años, a raíz de la inserción a nivel de lo que es la economía del 4% del Producto Interno Bruto de la educación, vimos una avalancha de dominicanos interesados justamente en ingresar al sistema educativo, partiendo de la mejora salarial que se logró con relación a los salarios de los maestros. En ese sentido, soy de opinión que en los últimos años hemos tenido una realidad a nivel del sistema educativo donde la gran mayoría de personas que se han visto interesados en ingresar al sistema educativo no lo hacen por un tema de vocación, sino por un tema de lo que me van a pagar, porque ahora a un maestro se le paga bien. Pasamos de un sistema... Y es algo seguro. Pasamos de un sistema donde los educadores
de tradición que obtenían un salario paupérrimo, pasaron a ganar de unos 15, 16 mil pesos, pasaron a ganar 50 mil pesos. Y vimos mucha gente interesada en ingresar al sistema. ¿Qué ha pasado con el sistema en los últimos 15 años? Con el ingreso de muchas personas que han ingresado al sistema, no por un tema de vocación y formación, sino por un tema de interés económico. Yo debo decirte que yo no conozco ningún estudio, ninguna investigación, y yo tengo más de 35 años haciendo esto, que haya evidenciado que los maestros no tienen vocación. Eso es un aforismo, en mi opinión. Esa es una opinión que yo respeto, tuya y de mucha gente, pero yo no creo que eso sea así. Lo primero es lo siguiente. Para usted decir eso, usted tiene que tener algún estudio o investigación educativa que haya determinado que el problema de los maestros de este país es que no tienen vocación. Es todo lo contrario. Los profesores de escuelas públicas de este país son súper hombres, súper mujeres, y tienen una vocación que no he visto en ningún otro profesional de este país. Porque mire, para trabajar en una escuela pública, usted tiene que tener demasiado compromiso, porque no hay sueldo que pague, lamentablemente, todo lo que pasa a un maestro de escuela pública en este país. Eso es lo primero. Lo otro es, aquí las universidades del país son las responsables de garantizar que cualquier persona que obtenga un título de maestro o de maestra tenga todas las competencias que requiere el sistema educativo. En tal sentido, en el año 2014, aquí se aprobaron los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Y se supone que si usted se gradúa de maestro, hay 4 dimensiones con las cuales usted debe cumplir indefectiblemente. Una tiene que ver con el conocimiento del estudiantado y su aprendizaje. La segunda tiene que ver con el dominio del área de contenido o de enseñanza que usted vaya a desarrollar. Si usted es maestro de inglés, usted tiene que dominar el inglés. La tercera tiene que ver con la parte pedagógica y metodológica de la enseñanza y el aprendizaje. Usted tiene que conocer las teorías de la enseñanza, del aprendizaje, del desarrollo humano, indefectiblemente. Y la cuarta se llama la dimensión de compromiso profesional. Esas son las 4 dimensiones que tanto las universidades como el sistema de ingreso a la carrera docente, que es un concurso de oposición, al igual que la evaluación de desempeño del docente, que es lo que te debe garantizar si ese docente está capacitado para quedarse dando clases o no, y qué necesidades tiene de capacitación y cuáles son sus destrezas. Pero en esto fracasaron las universidades y ha fracasado el Ministerio de Educación, porque el sistema de carrera docente de la República Dominicana tiene 5 tramos. Tú comienzas con el primero, que es precisamente el ingreso a la carrera, para estudiarla. Luego de tú estudiarla, tú tienes el concurso de oposición docente, que es donde a ti te miden si tú eres realmente la persona adecuada para ejercer la función. Luego de eso viene el primer año probatorio, que es el periodo de inducción, donde el Estado, después de un año, todavía tiene la potestad de ponerte a prueba y si tú no das la talla, te puede despedir. Pero aquí, el 70% de los graduados de las universidades no han aprobado el concurso. O sea que el problema es la formación universitaria. ¿Y los que han aprobado en su mayoría con un mínimo en las calificaciones? No lo he visto así. ¿Qué es lo que pasa? Que el concurso de oposición docente aquí se volvió un relajo. El exministro Ángel Hernández admitió en un programa que ellos podían decidir quién pasaba y quién no. Además, al día de hoy, yo que apoyé a miles de personas que participaron en el concurso, se han negado a darles revisión de sus pruebas. ¿Qué validez, qué credibilidad puede tener un ministerio que te evalúa para ser maestro? Y cuando tú le pides una revisión de tu evaluación, te la niegan, violando todos los principios de educación. Lo peor es que el Programa Nacional de Inducción, que es ese año probatorio, a ver si esa persona que contratamos da la talla, lo convirtieron en un negocio para grupos universitarios. Y en lugar de basarse en lo que se llama la tutoría, el acompañamiento pedagógico y la formación docente individualizada, que es lo que mandan los estándares, lo pusieron como un diplomado online a 20,000, 30,000 personas dándoles 5 módulos idénticos, sin ningún diagnóstico de necesidades. Es que aquí el problema está en la ejecución. Tú has tenido un ministerio que no ha sido capaz de garantizar que la formación universitaria sea adecuada, que el proceso de selección de docentes sea adecuado, que el proceso de inducción sea adecuado. Y peor, ahora, en la evaluación de desempeño,
que es a los que ya están fijos y llevan años en el sistema, lo han vuelto una farsa, un disparate nunca antes visto. Ayer andaba en las redes sociales una grabación de la Coordinadora General de la Evaluación de Desempeño Docente, advirtiéndole a los evaluadores de los docentes que le estaban poniendo demasiada nota a los profesores, que le estaban poniendo la nota máxima y que ellos no podían hacer eso, que ellos iban a verificar. Y entonces, ¿quién los entrenó a esos evaluadores? Ellos mismos. Y entonces condicionan a los evaluadores a no poner una calificación objetiva al docente, porque ya mi jefa me está diciendo que le estoy poniendo demasiada nota. Encima de que han fracasado en el diseño de la plataforma digital para evaluación del desempeño a los maestros. No ha habido transparencia porque nunca se ha presentado el informe sobre la validez del sistema instrumental con que se está evaluando a los docentes. Tampoco se ha presentado el informe de ciberseguridad de esa plataforma. Señores, miren, este es el único país del mundo en que se contrata grado a grado a una empresa para desarrollar la plataforma de evaluación de los maestros. Se empieza la evaluación con una plataforma que no ha sido desarrollada, que todavía está siendo corregida, está en piloto. En piloto. Y entonces a los maestros le dan una prueba computarizada y le niegan los resultados inmediatos de una prueba que ya está automatizada. Aquí ha sido un fracaso total la evaluación del desempeño docente, y de eso son culpables el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, la AMPROTET y sobre todo el Ministerio de Educación, que es el responsable de garantizar transparencia y objetividad en la evaluación a los docentes de las escuelas públicas dominicanas. Y según su criterio, ¿por qué no se intentan y se hacen los esfuerzos de sacar el tema político de la educación? Porque aquí usted mencionó la ADP, pero también la ADP lo vemos como una correlación de fuerzas magisteriales, que lo único que tienen es un interés político o puntual detrás de mantener una fuerza y una posición. No. De la organización política a la que pertenezca. No. La ADP es muchas cosas. La ADP es el mejor sindicato de América Latina y de la República Dominicana. Si aquí hubieran 10 ADP, aquí no hubieran pobres. Si hubieran 10, con una no es suficiente. Me refiero en diferentes sectores. Okay. Por ejemplo, tú ves el sector médico y el sector docente, como tú decías, médico? Tienen, por lo menos en términos salariales, una remuneración justa. Aquí se vive en condiciones de miseria el resto de la mayoría de los profesionales. ¿Qué gana un periodista aquí? Por ejemplo, vamos a hablar claro, para poner un sector en el que ustedes conocen mejor que yo. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Si la ADP tiene que transformar y cambiar su liderazgo, de la ADP hay que sacar la politiquería, hay que sacar los intereses individuales, hay que sacar la incidencia de grupos que no aportan con ninguna pericia. Yo, por ejemplo, apoyo 2 corrientes magisteriales en la ADP, que son la de renovación docente y transformación docente, que son decenas de miles de jóvenes que ya se cansaron de que el sindicato sea controlado por grupos políticos y por partidos políticos, que no le han hecho bien. Aunque reitero, la ADP tiene más luces que sombras. ¿Qué hay que mejorar en la ADP? Ese grupo que lleva 20, 25 años dirigiéndola, controlados por grupos políticos. Esta nueva generación de maestros son los que tienen que dirigir su sindicato con un criterio técnico, científico, basado en evidencia, sin olvidar nunca la defensa de sus derechos laborales y de una mejor vida y de condiciones salariales adecuadas. En eso la ADP es la campeona de toda América Latina como sindicato y en la República Dominicana también. Pero como toda institución tiene cosas que mejorar y esa es una de ellas. Mira la cooperativa, el relajo en lo que han convertido eso. Docentes endeudados hasta en un 99% de su sueldo sin ningún control, sin ninguna fiscalización, por no hablar de otros males. Pero todo eso ha venido por un mal liderazgo del sindicato. Aunque les insisto, si aquí hubieran 10 ADP, aquí no habría pobres. Pero tiene cosas que mejorar la ADP y eso es parte de lo que debe mejorar. ¿Y usted está de acuerdo que haya un paro nacional de docencia? Y hemos visto en este año, varios meses, por una reunión o algo de la ADP. Aquí nunca ha habido un paro nacional de docencia. Bueno, paro no, o un día. Se convoca una reunión de ADP y ese día no hay clase. Lo que pasa es que tienen que entender cómo funciona la ADP. La ADP son más de 150 seccionales. Y aquí hay mucha desinformación sobre la ADP. Yo no puedo permitir eso. Aquí nunca se ha dado en los últimos 4 años una huelga nacional de docentes por temas salariales, por una reunión. No me refiero a huelga, me refiero a que una convocatoria de una reunión X, ¿por qué no un sábado? Un día de jornada laboral, el estudiante, como pero eso nunca se ha hecho a nivel nacional. Tú estás hablando de algunas seccionales, por ejemplo, donde se dan situaciones X. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Que yo no sé cómo sucede todavía,
porque parece que estamos en la era de Trujillo. Aquí hay un temor y una opresión, y usted tiene funcionarios regionales y distritales que son dictatoriales, arbitrarios, y llevan a las seccionales de la ADP al límite. Por ejemplo, Santiago. ¿Qué ha pasado en Santiago? Usted sabe la cantidad de reclamos, reuniones, comisiones, para resolver cosas tan sencillas como que los niños no tienen alimentación, que no tienen libros, que no tienen aulas, que no tienen profesores. ¿A dónde llevan a las seccionales? Mira a Bonao, mira a San Francisco de Macorís, que son las más aguerridas. ¿Pero por qué? ¿Es por los profesores que están peleando? No, no se confundan. Es por el bienestar de los niños que están en la escuela. Los profesores como quieren reciben su sueldo. Ojo. El problema aquí, si ustedes leen en realidad cuáles son los reclamos de la ADP, son reclamos para los estudiantes. ¿Qué es lo que están reclamando? Que no tenemos buena alimentación escolar, que no tenemos suficientes maestros, que no tenemos libros, que no tenemos Pero eso no se pudiera manejar en una mesa técnica, porque pero ese es el tema, querida. Mencionamos las madres solteras o en los hogares donde no hay con quién dejar a esos niños y tienen que acudir a vecinos y a otro. El Estado Dominicano es el responsable, no es el maestro. Escúchenme bien algo. Esa pregunta tuya es maravillosa. Tú preguntas, ¿y eso no se puede resolver con mesas técnicas? Quiero aclararte que la última decisión que toma la ADP y sus seccionales, la última, es la de un paro, es la de una suspensión. ¡Ojo! ¿Por qué pasan esas cosas? Porque se crean esas mesas, se crean las comisiones y pasan meses, a veces años, y no resuelven nada. Por ejemplo, se van a acordar de mí. Estamos ahora en mayo. Ustedes se van a acordar que cuando empezó el año escolar, aquí quisieron contradecirme a mí, cuando yo decía que se quedaron 500,000 de niños fuera de la escuela por la falta de aulas. Y luego yo los desmonté presentándoles el estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas que se llama Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana. Porque ese estudio no es mío ni de mi observatorio. Ese estudio fue del gobierno. El mismo gobierno te decía, tenemos a más de 500,000 de niños que no tienen cobertura. Se van a acordar de mí en agosto y septiembre de este año, cuando una vez más 500,000 de niños se quede fuera. ¿Por qué? Si hace un año que estamos discutiendo eso, porque no son capaces de resolver las problemáticas de la escuela pública. Aquí las protestas, las huelgas, los paros solo se dan porque nos pasamos meses y años discutiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema educativo dirigido por gente incompetente. No son las